Buen día, jóvenes. Nos toca ya avanzado lo que es introducción a la bioquímica, a la pH. Ahora pasamos a otro tema que son principios generales de análisis e investigación en bioquímica clínica. Para hablar de los principios y técnicas de laboratorio, primeramente tenemos que hablar de laboratorio. Este tema no es semejante. Para el examen va a ser de las diapositivas. El laboratorio es un área o sección en el cual el data no se puede hacer más atrás, ¿no? Pero leen, ¿no? Sí. Yo creo, porque le veo tan chiquitito. Todo más atrás, pero uno va a dar igual contra la tarjeta. Más que todo para los de atrás, pero yo creo que leen. El laboratorio es un área o sección en el cual se analizan muestras biológicas para obtener resultados. Es un área que tiene que ser oreada, que tiene que ser amplia, que tiene que tener mucha iluminación. El piso y las paredes, por lo menos hasta la mitad, tiene que estar revestido de un material lavable y desinfectable para que se pueda hacer. Normalmente no tiene esquinas, es cóncavo para tener una limpieza y que no tenga las esquinas donde se junta la tierra o a veces se hacen telarañas. Es un área, como les digo, que tiene que tener mucha iluminación. Y normalmente un laboratorio de análisis clínico se divide en tres secciones. Una es la sala de espera la otra es la toma de muestra y la otra es el área propiamente dicha donde se realizan los análisis. Quienes realizan los análisis son los bioquímicos, ¿no? Quienes piden el análisis son ustedes que van a ser médicos. En un laboratorio, los profesionales entonces obtienen resultados a partir de las muestras biológicas. ¿Qué muestras biológicas se utilizan en un laboratorio de análisis clínico? Se utiliza sangre, orina y en el de bioquímica y líquidos es el que más se utiliza. Para las determinaciones en el laboratorio de análisis químico, ustedes han avanzado ya en la práctica 1, ¿vale? Hay tres tipos de punción para obtener sangre: la punción capilar, la punción venosa y la punción arterial. De las tres, ¿cuál es la más útil? ¿Por qué? ¿Por qué es la más útil? Por la presencia de los elementos fuertes. Pero en la capilar no hay elementos formas. Igual, hay glóbulos rojos, hay glóbulos blancos. Más útil porque se obtiene mayor volumen. Porque en la capilar se obtiene a veces ni una gota, se obtienen volúmenes pequeños en la capilar o cutánea. La arterial es dolorosa, se realiza con anestesia y es para gasometría y pH. Pero la venosa es útil porque se puede obtener 1 ml, 3 ml, 5 ml, 10 ml y si fuera transfusión sanguínea hasta medio litro de sangre, ¿no ve? Se puede obtener, es más accesible. Cuando se obtiene la sangre por punción venosa, normalmente el laboratorio separa esa sangre, más o menos se utiliza lo que les decía a los estudiantes, 3 ml de sangre, se saca. Se pasa a un tubito en una gradilla. Este tubito tiene que contener más o menos 3 ml de sangre. Se espera que se coagule 20 minutos, ¿ya?
Se espera que se coagule 20 minutos y después de los 20 minutos se lleva a la centrifugadora. Ya se les ha explicado, ¿no ve? ¿Qué es la centrifugadora? ¿No ve? Entonces, en la centrifugadora, después de los 20 minutos se centrifuga y se obtienen todos los elementos pesados que quedan abajo y aquí queda un líquido y este líquido es amarillo y este líquido se llama suero y con el que se va a trabajar es el suero. Con ese suero se trabaja para hacer los análisis en la parte de bioquímica clínica que les voy a explicar más adelante, ¿sí? ¿Cuáles son las áreas o secciones de un laboratorio? Pásamelo, por favor. Tenemos el laboratorio de hematología, es donde se ve los glóbulos rojos, los blancos, plaquetas, hemoglobina, hematocrito, tiempo de protombina, grupos sanguíneos, tiempo de coagulación. Tenemos el área de inmunología, donde se ven linfocitos T, B y todos los anticuerpos, IgA, T, E, M, T, etc. Bacteriología es un laboratorio donde se analizan las bacterias, ¿no? Parasitología o coproparasitología se analiza lo que son los parásitos. Serología es donde se realizan todas las hormonas, casi 44 hormonas que tenemos, y los marcadores tumorales. Son áreas o secciones de un laboratorio de análisis clínico. En estos laboratorios se utiliza sangre, orina, heces, líquidos exudados, generalmente en la bacteriología, que es más específico. La mayoría de los laboratorios lo que utiliza es sangre. ¿No ves? Sangre. Pasa, por favor. En el laboratorio de hematología lo que se realiza es el hemograma, ¿ya? En el laboratorio de inmunología lo que les decía, inmunoglobulinas, etc. Bacteriología, pero en el área de bioquímica clínica tenemos una confección de diferentes exámenes que se puede realizar y se divide por perfiles. Tenemos el perfil metabólico donde se realiza la glicemia, se realiza la curva de tolerancia a la glucosa. No se me ha hecho la lista del pasado. Bueno, aquí dice que otra pasa. No, regresa. Aquí se realiza la glicemia, que es la glucosa en sangre. Se realiza la curva de tolerancia a la glucosa. Les voy a dictar. Pongan, perfil metabólico. En el perfil metabólico, bueno, mis estudiantes ya lo tienen, pero igual anoto. En el perfil metabólico se realiza glicemia. Curva de tolerancia a la glucosa oral. Escriban mayúscula CTG oral. CTG oral. HB, hemoglobina es HB. Hemoglobina glucosilada. Proteínas totales y globulinas. Perfil renal. En el perfil renal se determina urea, creatinina, ácido úrico, y el BUN, nitrógeno ureico. Otro, perfil hepático. Bilirrubina. Transaminasas. T, aquí se los estoy escribiendo.
GOT y GPT son las transaminasas. Una que determina la cirrosis hepática se llama gamma-glutamil transpeptidasa. La GGT, gamma-glutamil transpeptidasa. Otra, fosfatasa alcalina. Albúmina. Perfil lipídico, otro. Perfil lipídico de grasas. Perfil lipídico. Se determina colesterol. Triglicéridos. Lipoproteínas. ¿Qué lipoproteína? HDL, LDL y VLDL. Perfil pancreático. Amilasa. Lipasa. Perfil cardíaco. Creatin quinasa. Se escribe creatin sinasa con C. Creatin quinasa o con Q. Lactato de... ¿En qué estaba? Lactato deshidrogenasa. Troponinas. Otro. Electrolitos. En electrolitos, sodio, potasio, cloro. Minerales. Todos los minerales. Hierro, magnesio, etc. Otro, vitaminas. Otro, examen de orina. En el examen de orina se llama, vamos a ver, no creo hoy día, pero la otra clase, vamos a ver el examen de orina. Pongan examen de orina porque yo les voy a explicar el examen de orina. Para el laboratorio de bioquímica, si quiero obtener el suero es sin anticoagulante. Coagulo, centrifugo y obtengo el suero. Si quiero obtener plasma con anticoagulante. Para determinar, creo que en este espacio hay uno más vacío, uno antes. No. ¿Otros? Uy. Ahí está bien, déjamelo. Se ve, ¿no? Necesito el suero del paciente. ¿Cómo se llama? Nuestra paciente es Luz. Aquí está el coágulo y aquí está el suero. Se utilizan micropipetas. Las micropipetas lo que hacen es absorber líquidos y traspasar líquidos. ¿Les han explicado? Sí, ¿no? Ya. Las micropipetas son, absorben líquidos, pero micro, cantidades bien pequeñitas. Para realizar un análisis en el laboratorio, para bioquímica, eso es explicar, porque bacteriología van a pasar, parasitología van a pasar, inmunología van a pasar también en bacteriología, que son los virus, van a ver. Entonces todo eso van a pasar, todo van a pasar menos marcadores tumorales.
van a pasar en clases. Les voy a explicar cómo se realiza un análisis. Necesito hacer glicemia. Para hacer glicemia necesito un kit. En el kit viene el frasco con el reactivo y aquí viene otro frasquito que es el estándar o patrón. En este kit viene un papelito como receta, indicando que necesito, indicando que necesito colocar, cuánto, todo ahí nos indica. Necesito un equipo y ese equipo se llama StatFax. ¿No ven? Les han debido decir. Un equipo que es el StatFax, que es un espectrofotómetro. Este espectrofotómetro cuantifica muestras biológicas. No puedo hacer tridimensional, pero estos son huequitos hacia adentro. Y este incluye el baño María. Esto es baño María, que también ya les voy a explicar qué es el baño María. Y este es otro huequito donde te puedo meter. Y aquí van a estar los botones de encendido, apagado. Ahora, este equipo que se llama StatFax es un espectrofotómetro. Él lo que hace es cuantificar muestras biológicas, indicar cuánto hay de azúcar en la sangre, cuánto hay de colesterol, cuánto hay de urea. De la lista que hemos hecho, para eso sirve este StatFax, para cuantificar muestras biológicas. Entonces, hasta que... Para eso, el kit, este kit, es una cajita donde están los reactivos. Ya lo he sacado los reactivos afuera en el mesón y necesito la micropipeta. Para la micropipeta cada capuchón se cambia y es descartable, porque voy a usar el suero de diferentes pacientes y con reactivos. Son tóxicos, no puedo agarrar. Entonces tengo que desechar cada que utilice. Ahora, me dice el kit, o sea, tengo que hacer glicemia y la receta lo que me indica es que necesito 3 tubos. Un tubo es el tubo número 1 se llama blanco. Este blanco va a contener agua destilada. ¿Cuánto? 1000 microlitros. Eso tiene el tubo de ensayo. El tubo número 2, el tubo número 3, el tubo número 2 se va a llamar patrón. Y el tubo número 3 se va a llamar muestra. ¿Qué me indica la receta? Que al tubo 2 y al tubo 3 tengo que colocar 1000 microlitros del reactivo. Saco con la micropipeta, se supone que está afuera. Saco, coloco 1000 microlitros del reactivo a los dos. Hasta ahí, ¿se comprende? ¿Sí? En la receta me dice que tengo que colocar 10 microlitros del patrón de glicemia. Agarro el patrón o estándar, saco 10 microlitros y coloco 10 microlitros del estándar o patrón. Y al tubo número 3 me dice que tengo que colocar 10 microlitros del suero. Con otra puntita saco el suero de nuestra paciente Luz. Saco y traigo y coloco el suero. Estos dos tengo que mezclar. ¿Dónde voy a mezclar? En un equipo que se llama Vortex, o chica. ¿Ya? Este Vortex es un equipo donde yo coloco mi tubo y lo que hace es mezclar. Se mueve y mezcla, para que yo no esté agitando porque los reactivos son tóxicos. Entonces él me ayuda a mezclar. Dice en la receta, mezclar. Listo, mezclar en Vortex. Bueno, los que tengo que mezclar son estos dos, porque el agua no voy a mezclar, son mis aguas. Después dice, llevar a baño María
5 minutos a 37 grados centígrados. Agarro los 3 tubitos, llevo al baño María, el tubo 1, el tubo 2 y el tubo 3. Coloco en el mismo Starfax, tengo una partecita que es baño María. Hasta ahí, ¿queda claro? Posteriormente me dice leer en una observancia de 505 nanómetros. ¿Qué es eso? El Starfax en esta parte de aquí tiene una camarita, todo un equipo que es bien complejo de explicarles, pero lo que mide es la luz absorbida y luz transmitida, se llama absorbance transmitancia. En bioquímica es todo un año la materia de entender del Starfax, no les puedo explicar en una clase. ¿Qué quiero que comprendan? Que el Starfax cuantifica pero por la intensidad del color, ¿ya? Allá les voy a explicar. Ahora, el Starfax ya está encendido, ya he colocado el baño María a 37 con mi dedo, ya está en 37 y tengo que dejar 5 minutos. Ha pasado los 5 minutos. Inmediatamente yo coloco con un botón a 505 nanómetros, ¿ya? Ya está estandarizado a 505 nanómetros que me pide para la glicemia. Ahora, me dice colocar el blanco. ¿Quién es el blanco? El tubo número de ensayo 1. ¿Qué tiene el tubo de ensayo número 1? ¿El agua tiene color? No. Entonces coloco el tubo de ensayo número 1, perdón, el de aquí, coloco y con el blanco yo llevo a 0. ¿Qué quiere decir? Sin color. No estoy leyendo nada. Retirar. Otra vez lo retiro. Coloco el tubo de ensayo número 2. ¿Qué contiene el tubo de ensayo número 2? El reactivo con el patrón o estándar. ¿El patrón de qué? De glicemia. Y se ha tenido un color rosadito. ¿Me entienden? Se ha tenido un color rosadito. Entonces, estoy estandarizando para glicemia. ¿Queda claro? Ahora, retirar. Leer las muestras, me dice. Y aquí yo tengo una muestra de nuestra paciente Luz. Es el reactivo con su suero. También se ha teñido un rosado. Ahora, se va a teñir más oscuro, menos oscuro, de acuerdo a la concentración de glucosa. Pero eso yo por más oscuro, menos oscuro no puedo saber. Es el equipo el que sabe. Y coloco el suero de luz. O sea, el tubo con el suero de luz. Y leo. Yo no leo, como la factura sale en las winchadoras o en las máquinas del supermercado y sale, ahí me va a salir aquí el resultado. Y no me va a decir luz, sino este tubo tiene 90 miligramos por decilitro. Es mi primera muestra. Entonces, luz tiene 90 miligramos por decilitro. Pero yo he preparado otro tubo, ¿cómo se llama? Marco. ¿Marco? He preparado otro tubo reactivo con el suero de Marco. Y ese tubo número 4, lo voy a poner aquí, es de Marco. Ya está, 5 minutos y me dice leer las muestras. Yo puedo leer 100 muestras si quiero. Entonces el tubo de Marco coloco aquí y me sale su resultado 250 miligramos por decilitro. ¿Cuál es el valor normal de glicemia? ¿Cuál? Fuerte. ¿Ah? Bueno, eso les estoy enseñando poco a poco. 100, ¿no ves? Pero tengo otro tubo, ¿no ves? Laura, coloco el tubito de Laura con su suero ya pasado el tiempo y Laura tiene 68 miligramos por y así sucesivamente. Voy haciendo a 100 pacientes glicémicos. He terminado y hago mi informe. ¿Listo? Ahora, a Marco, a Laura y a Luz les quiero realizar bilirrubina. ¿Qué va a cambiar? El kit. El kit cambia. El kit ahora va a ser de bilirrubina. El reactivo es de bili, el estándar es de bili y la receta es de bilirrubina. ¿Qué me dice en la receta? El agua va a estar
pero en la receta me dice que hay que colocar 100 microlitros y solamente 500 microlitros del reactivo. Entonces coloco 500 microlitros del reactivo, pero del suero tengo que colocar 100. Y me dice que tiene que estar 10 minutos y leer a 300. Ay, todito ha cambiado. ¿Pero qué ha cambiado? La receta y el kit. Ya he preparado. ¿Qué hago? Limpio con un botoncito y coloco a 335, con botoncito se llama clear, limpio. Y coloco 335 no. Tubo número de ensayo, número 1, ¿qué es? Agua. Meto el tubo de ensayo número 1 y lo llevo a 0. Y después coloco el 2, que es de bilirrubina. Y se ha teñido de color amarillito. Y en el tubo número de ensayo ya está para bilirrubina. Mi equipo StatFax está estandarizado para bili y les hago a toditos bilirrubina. ¿Estamos? Les tengo que hacer colesterol, ¿qué cambia? Y lo mismo, urea, creatinina y en la lista que les he dado, menos los electrolitos y vitaminas. Solamente la parte de los perfiles se realiza de esta manera. Y esto se realiza en 1 segundo. O sea, lo que tarda es en sacar sangre, esperar que coagule 20 minutos, centrifugar 10 minutos y obtener el suero. Después el análisis es preparar y el resultado lo obtenemos en menos de 1 hora. 1 hora ya está el resultado. ¿Les queda claro cómo se realiza un análisis de laboratorio? No es difícil, ¿ya? Pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Alguien tiene duda? ¿Y los que no han venido a clases, cómo van a estudiar? ¿Por el video? Porque les voy a preguntar. ¿Se ha desconectado? Sí, se la estaba cargando. La estaba cargando. No está cargando. Pásamelo. Entonces, ya tienen que diferenciar que el laboratorio de hematología es hemograma. Cuenta los glóbulos rojos, blancos, pero bioquímica no. Lo que hace es medir lo que es la glicemia, el colesterol, ¿no ves? El de parasitología, etcétera. Pásamelo, por favor. Hormonas igual, parasitología y los marcadores tumorales, ¿no? Pásamelo. Las técnicas. Las técnicas en el laboratorio normalmente son procedimientos. Allá hay sillas, son procedimientos en los cuales tenemos que analizar sustancias, moléculas, etc. Tenemos la espectrofotometría. Ese es el StatFax, es el espectrofotómetro que cuantifica muestras biológicas. Hay autoanalizadores y hay algunos de electroforesis. Tenemos la cromatografía y la química seca, que ahí está el RIA, que está el ELISA, etc. Vamos a seguir explicando. Este es el StatFax. Este es el espectrofotómetro, que se pudiera que comprender todo eso, pero miren, mide la gama de colores por longitud de onda, como el arco iris, ¿no? Mide y mediante todo, tiene todo esto, y esta es la muestra, y el lector entonces se ve y llega a cuantificar. Yo les he explicado en tubitos de hemólisis. Los tubos de hemólisis, los de ensayo son de este tamaño, y los de hemólisis son de este tamaño, chiquititos, son igualitos, tubos de ensayo pero pequeñitos. Eso se hace en un laboratorio. Ahora hay StatFax que se realiza con estos tubitos de cuarzo, son cuadraditos, se prepara y se mete en un... Aquí hay una bandejita como de la alcusa, se saca y ahí se coloca 6 muestras, y 6 muestras en uno se analiza.
1, 2, 3, claro que hay que etiquetar. 1, Luz, 2, Marco, 3, Laura, 5, entonces, y los 6 se mete, sale el resultado de los 6. Otras 6 muestras y va saliendo los resultados de 6 en 6. Todo se está automatizando para que sea más rápido. Y este es el StatFax. Entonces, el que hace mediante la luz absorbida y transmitida, cuantifica cuánto tengo de las sustancias químicas presentes en sangre. Pásamelo, por favor. Tengo este otro que es el fotómetro de llama. Este sirve para determinar electrolitos, sodio, potasio, cloro. Fotómetro de llama porque utiliza la llama para el análisis internamente, y con este equipo es que se determina electrolitos. ¿Ya? Vale. Tenemos la espectrofotometría de absorción atómica, es donde nosotros podemos determinar los minerales y todos los metales pesados, plomo, cadmio, etcétera, y dentro de los minerales calcio, fósforo, etcétera. Este es un equipo que tiene una campana porque emite también gases tóxicos, entonces eso se trabaja con un vidrio. El bioquímico tiene que ponerse guantes, meter sus manos por el vidrio y analizar ahí adentro porque tiene un vidrio y tiene un extractor, se podría decir purificador. Pásame. La electroforesis es una técnica en la cual normalmente utilizada para separar proteínas. Las proteínas, después de que yo termine las clases, van a empezar con el doctor Gonzalo Rojas a hablar de los aminoácidos que forman parte de las proteínas, y los aminoácidos tienen cargas positivas, negativas, unos más, unos menos. ¿Y para qué sirve la electroforesis? Separa las proteínas y de acuerdo a las proteínas que tengan más cargas positivas, más cargas negativas, se empiezan a separar y es en una placa luminosa. Este es otro tipo de electroforesis en gel. Este es un líquido como una gelatina. Se siembra la muestra y empieza a haber separación hacia el ánodo o hacia el cátodo. Cuando las proteínas son muy negativas, migran hacia el ánodo. Cuando son positivas, hacia el ánodo, y cuando son negativas, hacia el cátodo, porque migran a lugares opuestos. Si están cargados muy positivamente, van al lado negativo, y si están cargados muy positivamente, migran hacia el lado negativo. ¿Bien? Pasamos. Los inmunoensayos. Dentro de los inmunoensayos tenemos el RIA, el IRMA, que son siglas generalmente radioinmunoensayos, son siglas en inglés, y hay los enzimáticos. El ELISA, que han debido escuchar, son técnicas de inmunología donde se realiza análisis de diferentes pruebas que vamos a ver ahorita. ¿Para qué determinamos? ELISA se llama porque es una sigla en inglés, es un ensayo inmunoensayo absorbente ligado a enzimas. Eso se refiere ELISA, ¿ya? Este ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas es utilizado para detectar lo que es los anticuerpos en el organismo. ¿Ya? Vamos, pasámoslo. Esto de aquí, el ELISA utiliza este aparato, es un autoanalizador. Para el ELISA necesitamos los reactivos, así es el kit. Para glicemia, ¿no? Sus reactivos, su estándar, pero en este caso es para el ELISA. Son sus reactivos para el ELISA. ¿Para qué pruebas? De cada prueba también tenemos el kit. Se necesita esta micropipeta. La que yo utilizaba solamente era unita, de un solo capuchoncito para absorber, pero en el ELISA se utiliza, miren esta cantidad. De aquí sacamos muestra y diluimos. Tenemos que diluir lo más que podamos para llegar a encontrar lo que son los anticuerpos. Eso se determina. Es un poquito complejo que aprendan tanta técnica, solamente sepan para qué sirve, porque son materias grandes, o sea, en bioquímica, ¿no? Pasa, por favor. Y la técnica de ELISA, aquí tenemos un anticuerpo.
Estas son sus cadenas pesadas, tienen forma de Y, y estas son sus cadenas ligeras. Aquí es donde se une el antígeno. El antígeno es la sustancia extraña al cuerpo, como por ejemplo para el asma, ¿no? El polvo, el polen, ácaros, etc. Y en el caso de, puede ser también la picadura, el veneno de un insecto, y puede ser también alimentos. Se les considera antígenos algunos alimentos. ¿Por qué? Porque crean una reacción, ¿no? Una reacción alérgica. Y como sistema de defensa creamos los anticuerpos de inmunoglobulina E generalmente en las reacciones alérgicas. Se considera algo extraño un virus y un parásito también, ¿no? Entonces los anticuerpos detectan al antígeno, hacen reacción y ahí el sistema inmunológico crea la defensa. Pero nosotros cuando queremos saber si tenemos presentes los anticuerpos y nos estamos defendiendo, utilizamos para la detección el ELISA y podemos detectar mediante este inmunoensayo ligado a enzimas. Pásamelo, por favor. Existe el ELISA sándwich y el ELISA directo. Son dos técnicas para detección de antígenos y el indirecto para la detección de anticuerpos. Es lo único que tienen que aprender. O sea, el ELISA indirecto es el que determina anticuerpos. Los anticuerpos son las inmunoglobulinas A, D, E, M, G. Es lo que nosotros producimos. Y el ELISA directo o sándwich, lo que detectamos es el antígeno, el factor causal que nos está provocando esta reacción antígeno-anticuerpo. Pásamelo, por favor. ¿Qué podemos determinar con la técnica de ELISA? El VIH. Podemos detectar la enfermedad de Lyme. Esta enfermedad de Lyme se produce por una garrapata, pero esta garrapata solo es de los venados. ¿Venados tenemos aquí? No. ¿Sí? Perdón. Entonces, ¿qué se lleva? Sí tenemos, ¿no? En Santa Cruz. Pero no, serían los ciervos, los grandes que hay en Estados Unidos. ¿Qué se llaman? Ciervos, venados, ya estoy perdida. Pero es una enfermedad característica de los Alpes, donde están esos venados gigantes, ¿no ven? Venados, no son venados. Mucha tarea para la casa y para mí más, ¿no ves? Pero es de los que tienen sus cuernos, ¿no ves? Los de Navidad. Muchas renos. Ahorita hasta Papá Noel, no. Pero no tenemos esos así, esos gigantes, ¿no? Que tienen sus cuernos. Ellos, normalmente, ellos transmiten esa enfermedad. Y la garrapata se les pega y chupa la sangre. Y va al humano y le pica, es como de nosotros, ¿no ve? La garrapata, pero generalmente está en los animales, en lugares donde tenemos las garrapatas. Y esta garrapata es característica de los venados, por el momento. Pica y el Lyme destruye casi todos los pollos, ¿sí? La anemia perniciosa se puede detectar con ELISA, pásamelo por favor. Se puede detectar la listeriosis, esta, donde está todito llenito, se llama rictus. El rotavirus, carcinoma escamoso, este es el carcinoma escamoso, perdón. Sífilis, toxoplasmosis, Chagas y lo último que es el COVID, ¿no ves? El COVID, el ELISA. Y ahí cuando les han hecho pruebas han detectado si estaban pasando la enfermedad, si estaban en el proceso inflamatorio con las inmunoglobulinas G, M, ¿sí fuera? ¿No ves? Para detectar lo que es el COVID. Pásamelo, por favor, si estaban en la fase aguda. Técnicas modernas para separación de ADN. Tenemos las técnicas que se conocen, bueno, la Söderblot y la Norderblot. Pero en este caso hay una técnica que se llama Westerblot. Este Westerblot es específico, que utiliza la cromatografía para la separación y detección de proteínas específicas
en una muestra o en un tejido. Entonces, puedo detectar proteínas específicas en muestras biológicas con esta técnica que es el Western blot, que utiliza lo mismo, ánodo, cátodo, y hace que migren las proteínas, y por sus cargas puedo separar a las proteínas. Es muy importante para detectar. Pásamelo, por favor. A ver, antes. El ELISA lo que nos da es resultados numéricos, ¿no ve? O presencia o en formato de imagen. En cambio, podemos obtener solamente mediante fotografía, la separación. No nos dice cuánto hay. ¿Ya? Pasa. El PCR. El PCR es la cadena, se llama reacción en cadena polimerasa. Es al revés, ¿no? Reacción de cadena polimerasa. ¿Para qué sirve el PCR? ¿Cuál es la utilidad del PCR? El PCR, nosotros a partir de un tejido, de una muestra, piel, cabello, uñas, una parte del cuerpo, podemos separar el ADN, pero fragmentarlo millones de veces. El PCR lo que hace, este es el fragmento que tengo de ADN de una persona. En este fragmento de ADN, el primer paso, que es meterle temperatura. Le coloco temperatura y el ADN se abre por acción de la temperatura. Se abre. Y una vez que se abre, corto la temperatura para que no se desnaturalice. Después coloco unos PRAN y empiezo a polimerizar. ¿Qué es polimerizar? Añadir nucleótidos, o sea, complementar la cadena A y la cadena B de ADN. Esto lo van a entender un poquito más adelante cuando llevemos ADN. Empiezo a polimerizar la cadena A, la cadena B, es la cadena, ¿no ve? El ADN doble hélices. Hemos separado y aquí tengo. Se duplica, pero no es para la división celular, esto es en laboratorio. ¿No ve? Se duplica. Nuevamente le someto al calor, en un termociclador se hace esto y se vuelve a duplicar. Nuevamente aumento calor, separo y se duplica y millones de veces se duplica. Eso hace en ciclos un termociclador. ¿Y cuál es el fin? Obtener repeticiones. Pásamelo. ¿Para qué? Ahí está el link que pueden ver en un video. Cómo se utiliza el termociclador para separar el ADN y obtener repeticiones, millones de repeticiones del mismo fragmento. Pásamelo, retrocede. Este fragmento se repite millones de veces. Y ahí, por ejemplo, podemos detectar una de las pruebas que se utiliza para el PCR, es las pruebas de paternidad, para saber si es su hijo o no es su hijo. Pásamelo. Pueden utilizar fragmentos de ADN rápida, ¿para qué? Como una alternativa de clonación, para clonar células y dar lugar a nuevos tejidos, que no es ético todavía. Análisis de expresión de genes, para saber qué bases se repiten, para analizar el mapeo genético. Modificación o mutaciones que existe en el ADN. Se puede detectar microorganismos, el COVID, ¿no ven? Nuestra cara aquí hacía su duplicación y por prueba, era la prueba más fidedigna. El PCR, más que el ELISA detectaba anticuerpos y el PCR detectaba la carga viral. La identificación de mutaciones para enfermedades genéticas y si pueden pasar de generación en generación. Esto se hace en un laboratorio de biología molecular, es bien delicado. Esto no se hace en bioquímica clínica. Se necesita equipos, es un laboratorio carísimo para realizar y por eso también las pruebas son caras. Más que la determinación de huellas dactilares. Comparar las muestras para la prueba de paternidad. ¿No ven? También se utiliza para detectar las huellas dactilares de un individuo para investigación forense, ¿no? Cuando ha habido
algo criminalístico para detectar quién es, o cuando mucha gente muere en un lugar para detectar, es difícil de decir, pero para detectar el ADN de una persona ya que está no completa. Aplicación para genes orgánicos, dice, extinguidos, esto más que todo para la parte ya paleontológica, ¿no? Para el conocimiento de la evolución de los genes. Eso sería la importancia biomédica que sirve, para cuál nos sirve el PCR. El Söderblot. El Söderblot es una técnica también de laboratorio de biología molecular. Westerblot, Söderblot, PCR y Söderblot son técnicas de biología molecular, o sea, de genética. Ahí hablamos del ADN y del RNA. El Söderblot es un proceso de hibridación. ¿Qué hacemos? Aquí está el material genético. Con enzimas de restricción empezamos a separar, no es PCR, sino se utilizan enzimas de restricción que hacen cortar fragmentos del ADN y posteriormente esto se siembra en ese gel y empieza a separarse. La otra técnica de electroforesis será separar proteínas. Lo que separa los fragmentos de ADN, ¿no? Entonces tenemos esta forma, se transfiere de DNA a DNA, entonces de ADN se transfiere y lo que se separa es el ADN. Y de acuerdo a eso podemos encontrar zonas, mutaciones, etcétera, igualito, un poquito parecido al PCR, pero es una técnica más avanzada. Pásamelo, por favor. Tenemos ese era el Söderblot. Se fragmenta de ADN a ADN. El Nordenblot, aquí está la muestra biológica, el ADN se fragmenta y cuando se fragmenta, los fragmentos son de RNA. Es bien complicado. Para el Nordenblot, la transferencia dice transfiriendo todo el ADN en un gel y lo que se obtiene de RNA a ADN. Entonces, podemos hacer de RNA a ADN o de DNA a DNA. O sea, de ácido desoxirribonucleico a ácido desoxirribonucleico es el Söderblot. Y de ADN a RNA es el Nordenblot. ¿Queda claro? No es lo mismo RNA que ADN. ¿Estamos? Porque el RNA se utiliza para la síntesis de proteínas. Bien, pásamelo, por favor. Con esto acabamos las técnicas de laboratorio. Empezamos otro tema, no se alegren todavía. Grupo 17. Grupo 17 allá. Un ratito me vas a esperar a finalizar. Bien. Análisis de laboratorio. Vamos a hacer de interpretación de análisis de laboratorio. Pásamelo. Vamos a ver el hemograma, el examen de orina
y los análisis por perfiles. ¿Se acuerdan que se dictaron? Metabólico, renal, todito vamos. ¿Bien? Empezamos por el hemograma. En el hemograma vamos a ver el recuento de glóbulos rojos, blancos. Eso quiero que les quede bien claro que es hemograma, porque cuando hablamos y decimos, la glicemia, y ahí dicen, en el hemograma la glicemia, dicen, o sea, se dan cuenta que no es lo mismo. Para analizar glicemia yo necesito suero, y el hemograma es un elemento forme del componente de la sangre. Pásamelo, por favor. Necesito sangre. Ese es el tubito de hemólisis. Es chiquitito, bueno, en la foto parece grande, pero es chiquitito. Aquí se colocan los 3 ml, se queda el coágulo y aquí viene el suerito, ¿no? Pero igual para el hemograma necesito. Pásamelo. La sangre es un tejido fluido que circula por todito el cuerpo, ¿no? Y es de color rojo, debido a los pirroles de la hemoglobina. Se pigmenta de color rojo. Más o menos el cuerpo tiene 5,6 mililitros aproximados de una persona de 70 kilos. Y esto equivale a un 8% del peso corporal. ¿Ya? Tenemos el plasma y los elementos figurados. El plasma es el agua. Es el agua que lleva a los elementos figurados. El plasma puede contener proteínas, nutrientes, electrolitos y diferentes sustancias. Por ejemplo, la glucosa, menos las grasas. Las grasas van envueltas en otras para que puedan circular, porque las grasas son hidrófobas, insolubles en agua. Y el plasma es el agua que circula. Los elementos figurados tenemos a los glóbulos. Los glóbulos rojos reciben 3 nombres. Se llaman glóbulos rojos, hema, ties y eritrocitos. ¿No ven? Los leucocitos, que son los blancos, las plaquetas, generalmente. Pásame. Ahí están los glóbulos rojos, bicóncavos. Los glóbulos blancos dependen. ¿No? Dependen porque cuánto tienen más gránulos, menos gránulos. Ahí están los basófilos, eosinófilos, etc. Y estas blanquitas son las plaquetas. Y estos son los glóbulos rojos. Esos son los elementos que conforman la sangre. El análisis, el hemograma, viven ¿no ven? Glicemia de rutina, hemograma de rutina, generalmente. Son análisis de rutina que se utiliza antes de la cirugía para saber el paciente cómo está su estado. Siempre se pide hemograma. Y también se pide cuando el paciente está con infección o inflamación, porque ahí están los leucocitos, o sea, los glóbulos blancos. El hemograma consiste en la valoración de estos componentes que conforman la sangre. Pásamelo, por favor. Esto ya les explicaba. Suero se obtiene sin y plasma se obtiene con. ¿No ven? Y este es el suerito de color amarillo. El plasma. Por centrifugación, miren el porcentaje del cual es plasma, que es agua, ¿no? El agua que circula por el torrente sanguíneo. Pásamelo, por favor. Para el hemograma necesito un equipo y este se llama analizador automático para hematología. Antes les cuento que sacábamos sangre, sembrábamos, hacíamos frotis, teníamos todo un lío, ¿no? Para ver los glóbulos blancos. Para los rojos colocábamos en una camarita y teníamos que contar en unos cuadraditos. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Había que contar y ese cuadrito lo multiplicábamos y sacábamos los millones. O sea, una tarea de toda una mañana para analizar una sangre.
Pero ahora tengo este equipo, le saco sangre y miren, solamente aquí tiene una tipo manguerita, succiona la muestra y hasta con gráficos sale en un segundo. Ni bien está entrando la sangre y el autoanalizador ya saca con imagen en computadora grande y eso se imprime, miren, con imagen. Y así, antes teníamos que hacer el prótesis, todo, pero era antiguo. Ahora, con este equipo, hasta con un poquito de muestra, se puede hacer el hemograma completo. Pasando. En el hemograma, entonces, podemos encontrar lo que son los glóbulos rojos, que a veces van a ver RBC, ¿no? Que comprende a los glóbulos rojos. La hemoglobina significa HB, hematocrito HTO, BCM, volumen corpuscular media, hemoglobina corpuscular media, concentración de hemoglobina corpuscular media, que es lo que más se utiliza. Y dentro de los blancos, neutrófilos, linfocitos, eosinófilos, basófilos, ¿no? Y las plaquetas. Pásame. Es un poquito para que sepan las siglas. HTO, HB, BCM es lo que más se utiliza y van a ver en el análisis de laboratorio. Los hematíes, la cantidad es por millones, pero vamos a hablar más allá. Por millones se habla de los eritrocitos. La hemoglobina, su cantidad es gramos sobre litro. Y el hematocrito se mide en porcentaje. ¿Ya? Pásame. Los glóbulos rojos, los varones tienen esta cantidad y las mujeres tienen menos. Los varones se supone que tienen mayor, incluso más masa muscular y tienen mayor volumen sanguíneo. Entonces, un poquito más que las mujeres. ¿Ya? Y es en millones por milímetro cúbico. De 4.5 a 5 millones por milímetro cúbico. Milímetro cúbico. Se imaginan, hay millones, ¿no?, de glóbulos rojos. Por eso es que el plasma ni siquiera se ve. Cuando vemos sangre, decimos la sangre, y eso es plasma, ¿no? Es el plasma donde están los glóbulos rojos. Esa es la cantidad. Si nosotros tenemos elevado a los glóbulos rojos, ¿qué se llama? Eritrocitos. Pero si están bajos se llama eritropenia, más conocida como anemia. Pasando. La hemoglobina. La hemoglobina, estos son sus valores. En los varones de 14 al 18 y en las mujeres, claro, si tenemos menos glóbulos rojos, la hemoglobina también tiene que ser menor, entre 12 y 16. Gramos por decilitro. Decilitro significa cada 100 ml. Pásamelo, por favor. Los niveles altos y los niveles bajos de hemoglobina normalmente dependen. Los niveles altos de hemoglobina puede deberse a múltiples factores y la pérdida. Normalmente, niveles altos, dice, es causada cuando el organismo empieza a formar, y eso ocurre en las alturas. Cuando subimos a la altura, nuestro mecanismo a largo plazo es producir más glóbulos rojos. Se llama policitemia. Empieza a producir más glóbulos rojos. Y puede ocasionar coágulos, ataques cardíacos, apoplejía, dependiendo. Pero se puede llegar a producir eso. Pero cuando los niveles están bajos, se produce lo que es la anemia. La anemia, múltiples factores para que se destruyan los glóbulos rojos, o tal vez no estamos produciendo glóbulos rojos también, ¿no? O nos falta el hierro, o nos falta enzimas, etc. Anemias, en el examen no se les va a explicar, no se les va a pedir. La anemia hemolítica es causada más adelante vamos a avanzar, pero quiero que vean la cantidad de anemias.
hay ferropénica, hemolítica, genética, por deficiencia de la ferroquielatasa, por deficiencias enzimáticas, anemias sideroblásticas, anemia megaloblástica, anemia perniciosa por déficit de B9, B12, la megaloblástica por la B9, por aplasia medular, anemias crónicas y por todo eso. O sea, anemias hay múltiples factores. Pero quiero que sepan qué es la anemia, es la deficiencia de glóbulos rojos. Bueno, hasta ahí. El hematocrito. El hematocrito se obtiene en la sangre, se lleva a la centrifugadora y ¿qué obtenemos? Esto es directo, ¿no ves? Este es con anticoagulante. Se obtiene el plasma y esto es lo que debemos tener: 55% de plasma, más plasma y 45% de hematocrito. Eso es lo normal. ¿Y qué tiene el hematocrito? ¿Qué contiene este 45%? En esta partecita hay el 99% es los eritrocitos. El 1% es entre los leucocitos y las plaquetas. Entonces, este es lo normal. Y el 55% el plasma, que es agua, ¿no? Pásamelo, por favor. Bueno, y un poquitito de estos componentes. Si el hematocrito es normal, el 45% es normal. Si una persona tiene anemia, tiene bajo glóbulo rojo, por ende el plasma va a estar más y el hematocrito va a estar poquito. ¿Queda claro? Y si la persona tiene policitemia, va a tener poca agua y mucho hematocrito. ¿Queda claro? No, no te queda. ¿No lo ves? Esto es lo normal. Plasma, los elementos de la sangre. Agua, los elementos de la sangre. Glóbulos rojos, blancos, plaquetas. Y el 45% es normal. O sea, tener más agua y 45% de este hematocrito. Pero si tú tienes poquito glóbulo rojo y tienes más agua, ¿qué se llama? Tienes poquito glóbulos rojos, anemia. Y si tienes harto glóbulo rojo, pues no es glóbulo rojo específicamente, se llama hematocrito. Si tienes más hematocrito y poco plasma, se llama, ¿no? Policitemia. Normalmente se miden porcentajes. Los varones tienen un poquito más, entre 42 y 52, y las mujeres porque tenemos menos volumen también, ¿ves? 37 y 47 por 100. Eso sí les puedo preguntar. Anoten. Las diapositivas, ¿hay Classroom? ¿Ese no es con llanto o ese no es de no? Se nota que no han desayunado. Uy, un poquito más, que tengo que ir. Pásamelo. Miren, la anemia, poca cantidad de glóbulos rojos. Este es lo normal. Pero miren la policitemia. Por eso es que decía, ¿no ves? Trombosis, coagulación. Cuando hay mucha sangre se tiende a que todos fragmenten, choquen, y peor si tengo ateromas y se produce una trombosis, ¿no? O se forman los trombos en la policitemia, ¿no? ¿Cuándo se produce la policitemia? ¿Qué es policitemia? Es cuando hay mucho glóbulo rojo. ¿Cuándo? Cuando hay ausencia de oxígeno. El organismo se defiende y empieza a producir más glóbulos rojos, porque los glóbulos rojos son los que transportan oxígeno. El más de altura, quiere decir subir a las alturas, y no es porque en la altura no haya oxígeno, sino que cuanto más subimos, el oxígeno baja la presión de oxígeno en las alturas. Como mecanismo compensatorio a formar más glóbulos rojos en el mar de altura. También por falta de oxígeno, por insuficiencia cardíaca, las EPOCs, las enfermedades pulmonares obstructivas,
conflictivas, y las genéticas, donde empiezan a producir mucho glóbulos rojos. Y las anemias puede deberse a una hemorragia, pérdida masiva de sangre, tumores, parásitos, deficiencias de vitaminas B9, B12, hierro, genéticas, etc. Hay casi cambio policelular. Los valores normales de interpretación del volumen corpuscular medio. Ay, abrirlo la puerta, por favor. El volumen corpuscular medio hace referencia a la medición, ahorita les voy a mostrar, se mide en femtolitros. De 80 a 100 es lo normal del BCM, volumen corpuscular medio. Ahorita les voy a mostrar la imagen. De 80 a 100. Si es menor a 80, la anemia es microcítica, micro, de chiquitito. Este es normal. Y si es mayor a 100, la anemia es macrocítica. El glóbulo rojo está más grande. El glóbulo rojo está más pequeño. Eso se llama volumen corpuscular. La hemoglobina corpuscular media se mide en picogramos, 28 a 32. Si es menor a 28 se llama anemia hipocrómica. El glóbulo rojo está pálido. El normal. Y si es mayor a 32 está sumamente ya colorado. Ahorita vamos a ver una imagen, creo que. Y la concentración de hemoglobina corpuscular determina la anemia hipocrómica, normocrómica e hipertrófica. Mostrame por favor qué imagen. Ahí está. Entonces, el volumen corpuscular medio está relacionado con el tamaño del eritrocito. Microcítica es menor a 80 femtolitros, más pequeñito, normal, y este es el glóbulo rojo está más grande. Se llama anemia macrocítica, más de 100 femtolitros. La hemoglobina hipocrómica, menor a 32, no tiene casi color porque la hemoglobina, el M de la hemoglobina le da el color. Este es el normal y este es el que está más de 36 gramos sobre decímetro. Pásamelo, por favor. Ahí está, ¿no? El tamaño y en qué se puede presentar. Pásamelo. Ahí nos quedamos. O este más. Rapidito. Leucocitos. Dentro de los leucocitos hay dos. Los agranulocitos no tienen gránulos, linfocitos y mono. Y los granulocitos tienen gránulos, eosinófilos, basófilos y neutrófilos. Se puede hacer una determinación de los leucocitos totales, y el total es de 4.000 a 10.000 el valor normal. Ese es el valor normal del total de los leucocitos. Pero puede haber diferenciado. Cuando es diferenciado, los mayores, los que están abundantes, son los neutrófilos, de 2.500 a 7.500. Los linfocitos, los eosinófilos, y miren los basófilos, puede que ni tengamos basófilos. De 0 a 50 es normal. ¿Sí? Entonces, estos son los valores normales. Si yo tengo menos de 2.500, tengo una... Los neutrófilos están disminuidos, y si tengo más de 7.500, los neutrófilos están aumentados. ¿No ven? Eosinofilia, dependiendo de cuál. Pásamelo, por favor. Y hay el valor porcentual también. ¿Ya? Los leucocitos participan normalmente en la defensa contra virus, bacterias, y son nuestro sistema de defensa. Están presentes en infecciones y en inflamación. Los monocitos, cuando se detectan agentes extraños al cuerpo, hasta una maderita, una astillita nos entra, los monocitos van y se convierten en macrófagos, quieren fagocitar todo lo extraño en nuestro cuerpo. Destruyen, y a veces lo que provocan es una autodestrucción también, ¿no? Normal. Entonces hay células que ya se están destruidas, y los macrófagos, su función es la autodigestión. Los neutrófilos son bactericidas, y los linfocitos
Depende del sistema inmunológico, para parásitos, virus, bacterias. Bastante. Cuando los leucocitos están elevados se llama leucocitosis. Y eso es generalmente en todos los procesos que sean inflamatorios. Donde haya inflamación, tumor, rubor, calor, ¿no ve? Extravasación, están en todo proceso inflamatorio están los leucocitos. Más o menos en abscesos, amigdalitis y todo proceso inflamatorio. Cuando los leucocitos están bajos se llama leucopenia. ¿No ve? Entonces quiere decir que estamos con un sistema de defensa bajo, cuando tenemos a los glóbulos blancos bajos. Y ahí nos pueden atacar virus, bacterias, todo. A veces ni fiebre nos da porque no tenemos a los leucocitos para que nos defiendan. Creo que... Pásame. Ahí nos quedamos. En plan, bien. El jueves continuamos. Nos vemos el jueves, jóvenes. Hasta luego. Señorita. Ahora, ¿cómo comparto? No hay classroom, ¿no ves? No puedes crear. Voy a hablar con el coordinador de la materia, el doctor René González es nuestro coordinador, con él voy a hablar y con él voy a quedar cómo vamos a hacer para las diapositivas. Es que antes había classroom porque había clases virtuales, ¿no? Ahora voy a ver cómo hacemos. Les aviso. El jueves. Chao, chao. Las teóricas, ¿no? ¿Dónde suben?